Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el Centro de Terapia Cani de Met. Es un placer inmenso tenerlos por aquí una vez más, sintiendo la energía vibrante de nuestra comunidad. Hoy nos embarcamos en un viaje que promete ser verdaderamente especial, algo que hemos estado guardando con mucho cariño y que estamos seguros resonará profundamente en el corazón de muchos de ustedes. Si alguna vez se han preguntado cómo encontrar esa calma interior que parece tan esquiva en nuestro día a día, si han buscado herramientas concretas para gestionar el estrés que a menudo nos abruma, o si simplemente anhelan una conexión más profunda y auténtica consigo mismos y con el mundo que les rodea, entonces este vídeo ha sido diseñado pensando específicamente en ustedes. Hoy, aquí en el Centro de Terapia Cani de Met, vamos a desvelarles el mismo secreto de meditación que ha transformado nuestras propias vidas y que creemos firmemente que tiene el potencial de hacer exactamente lo mismo por la suya. Así que por favor pónganse cómodos, respiren profundo y prepárense para un viaje fascinante que podría cambiar su perspectiva. Y antes de sumergirnos por completo, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Cada suscripción es un impulso inmenso para nosotros, nos motiva a seguir creando contenido que esperamos sea de valor genuino y enriquecedor para todos ustedes. Ahora, sin más preámbulos, vayamos directamente al corazón del asunto. Vivimos en un mundo que con una frecuencia desconcertante se siente vertiginoso, un torbellino constante de distracciones, demandas incessantes y un ruido externo e interno que puede ahogar esa voz interior tan crucial, esa brújula que nos orienta. Con frecuencia buscamos las respuestas a nuestras inquietudes más profundas en el exterior, en la última tecnología, en la consecución de metas materiales, en la validación y aprobación de los demás. Pero, ¿y si la respuesta, o al menos el camino más directo hacia ella, estuviera mucho más cerca de lo que jamás imaginamos? La meditación, esa práctica milenaria que ha sido un pilar en diversas culturas a lo largo de la historia, ha experimentado un resurgimiento notable en popularidad en los últimos años, y con muy buenas razones. Sin embargo, a veces se nos presenta de maneras que pueden parecer excesivamente complicadas, esotéricas o reservadas para un selecto grupo de iniciados. Nada más lejos de la realidad. Lo que descubrimos en nuestro propio camino de exploración y práctica, y lo que hoy queremos compartirles con la mayor transparencia, es que el secreto de una meditación verdaderamente transformadora es, en esencia, sorprendentemente simple y, lo que es más importante, accesible para absolutamente todos. El primer pilar fundamental de este secreto, y quizás el más crucial de todos, es la **intención**. Sí, así de sencillo y así de poderoso. No se trata de lograr un estado de conciencia alterado de la noche a la mañana, ni de vaciar la mente por completo, algo que, para ser honestos, es prácticamente imposible para la mayoría de los seres humanos y, de hecho, ni siquiera es el objetivo principal de la práctica meditativa. Se trata, en su núcleo, de tener una intención clara, genuina y sincera de conectar contigo mismo a un nivel más profundo, de cultivar una actitud de autocompasión y de observar tu experiencia interna, tus pensamientos, tus emociones, tus sensaciones, sin el filtro del juicio. Cuando te sientes a meditar, hazlo con una intención que sea suave pero firme. ¿Qué buscas en este momento? ¿Deseas encontrar un breve respiro de paz en medio del caos? ¿Buscas comprender mejor tus emociones, esas que a veces parecen desbordarte? ¿O quizás deseas fortalecer tu capacidad de concentración y enfoque? Cualquier intención positiva es válida y constituye un punto de partida excelente. Es como encender una pequeña luz cálida en la oscuridad, una guía luminosa que orienta tu práctica. Sin una intención clara, la meditación puede sentirse como un ejercicio mecánico, una tarea más que añadir a tu lista de pendientes, desprovista de significado. Pero con intención, se transforma en un acto profundo de autocuidado, de amor propio y de autodescubrimiento. La intención actúa como la brújula que dirige tu navegar interior. El segundo elemento, y aquí es donde muchas personas a menudo se quedan atascadas o sienten frustración, es la **aceptación del proceso **. La meditación no es una competencia, no hay un podio ni medallas para quienes logran ser el mejor meditador, o para quienes alcanzan niveles superiores de conciencia más rápidamente. Habrá días en que tu mente se sentirá como un verdadero torbellino de pensamientos incesantes, ruidosos y desordenados. Habrá otros días en que experimentarás una profunda y serena paz. Ambos escenarios son perfectamente normales y forman parte inherente del camino. El verdadero arte de la meditación reside en no juzgarte por lo que surge durante la práctica.
Tika. Si te descubres divagando con la mente volando lejos de tu punto de enfoque, simplemente obsérvalo sin crítica. Luego, con una gentileza inmensa, redirige suavemente tu atención de vuelta a tu anclaje, que puede ser tu respiración, las sensaciones corporales o un mantra. Piensa en ello como si acudieras a un gimnasio a ejercitar tu mente. A veces las pesas se sentirán pesadas y difíciles de levantar, otras veces se sentirán ligeras y fáciles. El resultado no se mide en cada levantamiento individual, sino en la constancia, la paciencia y la perseverancia con la que entrenas. La aceptación de que habrá altibajos, momentos de claridad y momentos de distracción, es crucial para mantener la práctica a largo plazo y para evitar la desilusión. No se trata de alcanzar la perfección, sino de cultivar una persistencia compasiva. El tercer componente esencial, y uno que a menudo se pasa por alto en la frenética búsqueda de técnicas complejas o avanzadas, es la simplicidad del anclaje ***. ¿Qué significa esto exactamente? Significa encontrar un punto focal simple, claro y constante al que regresar una y otra vez. Para la vasta mayoría de las personas, este anclaje natural y efectivo es la respiración. Simplemente observar la sensación del aire entrando en tu cuerpo, la expansión de tu pecho o abdomen, y luego la sensación del aire saliendo, la relajación que acompaña cada exhalación. Pero este anclaje puede ser cualquier cosa que sea accesible, cómoda y fácilmente reconocible para ti. Puede ser el sonido de una campana que resuena suavemente, una sensación específica en tus manos, el latido rítmico de tu corazón. Lo fundamental es que sea algo que no requiera un esfuerzo mental considerable para mantenerlo, algo que sirva como un faro de calma en medio del oleaje mental. No intentes buscar la experiencia más exótica o profunda desde el principio. Comienza con lo básico, con lo que tienes a mano. La verdadera belleza y poder de la meditación residen en su capacidad de ser accesible en cualquier momento y en cualquier lugar, siempre y cuando tengas tu anclaje listo para recibirte. Imagina que tu anclaje es un pequeño oasis personal en medio de un vasto desierto de pensamientos. Cada vez que sientas sed de calma o claridad, puedes regresar a este oasis. Y aquí viene la cuarta pieza del rompecabezas, una que a menudo se ve eclipsada por la percepción de la meditación como un acto solitario, introspectivo y a veces incluso riguroso, la conexión con la compasión ***. La meditación no es únicamente una práctica para nuestro propio beneficio individual, sino que puede convertirse en una puerta de entrada hacia una mayor empatía, comprensión y amor hacia los demás. Cuando aprendemos a observar nuestros propios pensamientos y emociones con una mirada amable y sin juicio, esa misma cualidad de atención compasiva se extiende de manera natural hacia el mundo que nos rodea. Podemos empezar por dirigir esa compasión hacia nosotros mismos, reconociendo y validando que todos, sin excepción, atravesamos momentos difíciles y que está perfectamente bien no ser perfectos, no tener todas las respuestas. Y desde esa base sólida de autocompasión, podemos comenzar a expandirla, a extenderla hacia nuestros seres queridos, hacia nuestros amigos y familiares e incluso hacia aquellas personas con quienes experimentamos fricciones o dificultades. La meditación nos enseña, de manera profunda y transformadora, que en el fondo de nuestra humanidad, todos compartimos el anhelo de ser felices y el deseo de evitar el sufrimiento. Esta comprensión común, esta experiencia compartida de la condición humana, es la base fundamental de una conexión humana genuina y de la construcción de un mundo más pacífico. Piensa en la meditación no solo como un momento de introspección solitaria, sino como un entrenamiento práctico para ser un ser humano más amable, más comprensivo y más conectado con el tejido de la vida. Ahora, la pregunta crucial es, ¿cómo podemos integrar estos pilares, estos principios, en nuestra vida diaria de una manera práctica y sostenible? Aquí es donde la práctica se convierte verdaderamente en arte. No necesitas sentarte en posición de loto durante horas, ni tener un conocimiento esotérico profundo. Empieza con lo que es manejable, con lo que se siente realista para ti. 5 minutos al día pueden ser un punto de partida extraordinario. Quizás al despertar, antes de que el torbellino de las exigencias del día te absorba por completo. O tal vez antes de dormir, como una forma de soltar las tensiones acumuladas y preparar tu mente y cuerpo para un descanso reparador. Encuentra un lugar que dentro de lo posible sea tranquilo, un rincón de tu hogar donde puedas estar sin interrupciones, aunque sea por esos pocos minutos. Siéntate en una silla con los pies apoyados firmemente en el suelo, buscando una postura cómoda pero erguida, o si te resulta más natural y cómodo, siéntate en el suelo. Cierra los ojos suavemente o si te resulta
Más cómodo, baja la mirada, permitiendo que tu atención se enfoque internamente. Y luego simplemente comienza el acto de estar presente. Recuerda la intención que te trajo a este momento. ¿Qué buscas hoy de esta práctica? Quizás sea simplemente el deseo de estar presente, de sentirte vivo en este instante. Luego dirige tu atención suavemente hacia tu respiración. Siente cómo el aire entra en tu cuerpo, la sensación en tus fosas nasales o en tu garganta, la expansión de tu pecho o abdomen. Siente cómo el aire sale, la relajación que lo acompaña. No intentes cambiar tu respiración, no la fuerces ni la modifiques. Simplemente obsérvala tal como es. Y si inevitablemente tu mente se distrae con pensamientos, recuerdos o preocupaciones, no te frustres ni te critiques. Simplemente reconoce la distracción, tal vez diciendo para ti mismo, pensamientos, y con una amabilidad profunda, redirige suavemente tu atención de vuelta a tu respiración. Ese acto de regresar una y otra vez es el verdadero ejercicio, el verdadero entrenamiento. Es como un músculo que se fortalece con cada repetición. Y en cada regreso estás cultivando la aceptación la paciencia y la autocompasión Lo verdaderamente maravilloso de este secreto, de esta aproximación a la meditación, es que no requiere nada extraordinario ni fuera de tu alcance. No necesitas equipos costosos, retiros espirituales de alto precio, ni un gurú que te guíe en cada uno de tus pasos. El poder reside intrínsecamente en tu propia capacidad de estar presente, de observar con amabilidad tu experiencia interna y de regresar una y otra vez a tu punto de enfoque. Es un viaje profundamente personal, y cada uno de nosotros lo recorre a su propio ritmo, con sus propias experiencias y desafíos únicos. A lo largo de nuestro propio camino de meditación, hemos llegado a la profunda convicción de que no se trata de escapar de la realidad, de evadir los desafíos de la vida. Al contrario, se trata de enfrentarla con mayor claridad, serenidad y una fortaleza interior renovada. Se trata de aprender a navegar las olas de la vida, en lugar de ser arrastrados sin control por ellas. Y en ese proceso hemos descubierto una fuente inagotable de paz interior, una mayor capacidad para manejar el estrés y la adversidad, y una conexión más auténtica y significativa con nosotros mismos y con los demás. Así que la próxima vez que te sientas abrumado por las responsabilidades, estresado por las circunstancias o simplemente desconectado de ti mismo, recuerda estos pilares fundamentales: intención, aceptación, simplicidad del anclaje y compasión. Son las llaves maestras que abren la puerta a una meditación verdaderamente transformadora, una meditación que no se siente como una carga, sino como un regalo invaluable que te haces a ti mismo. No busques la perfección inalcanzable, busca la simple presencia. No te exijas resultados inmediatos, cultiva la paciencia y la constancia. En resumen, lo que hemos compartido hoy es que la meditación efectiva no reside en la complejidad de técnicas avanzadas o en la búsqueda de estados místicos inalcanzables. Su verdadero poder reside en la simplicidad de una intención genuina, en la amabilidad de la aceptación del proceso, en la accesibilidad de un anclaje sencillo y en la expansión de la compasión. Son principios fundamentales que puedes aplicar en cualquier momento y en cualquier lugar, integrándolos gradualmente en tu vida diaria para cultivar una mayor paz interior, una claridad mental renovada y una conexión más profunda y significativa con el mundo que te rodea. Esperamos de corazón que este vídeo haya resonado contigo de una manera significativa y que te haya inspirado a explorar o a profundizar aún más en tu propia práctica de meditación. Sabemos que el camino puede presentar sus desafíos, que habrá momentos de duda o frustración. Pero con estos principios como tu guía, creemos firmemente que puedes descubrir un espacio de calma, un refugio interior de autoconocimiento y serenidad que quizás no sabías que existía dentro de ti. Ahora nos encantaría escuchar tus pensamientos y experiencias. ¿Has practicado meditación antes? ¿Cuáles han sido tus experiencias, tus alegrías y tus desafíos en este camino? ¿Qué te parecieron estos 4 pilares que hemos compartido hoy? Por favor, tómate un momento para dejar tus comentarios abajo. Nos encanta leer sus historias, aprender de sus vivencias y sentir la conexión con nuestra comunidad. Y si este contenido te fue útil o te inspiró de alguna manera, te agradeceríamos enormemente si pudieras darle un me gusta a este vídeo.
Compartirlo con amigos o familiares que creas que podrían beneficiarse de él también sería un gesto de generosidad maravilloso. Y por supuesto, si aún no lo has hecho y deseas seguir recibiendo contenido como este, diseñado para enriquecer tu bienestar y tu desarrollo personal, te invitamos una vez más a que te suscribas a nuestro canal y active la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este viaje introspectivo y transformador. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta entonces, respiren profundo, vivan plenamente y con compasión.